Bueno, esta es nuestra clase 2 y para complementar los temas vistos anteriormente, ahora vamos a hablar sobre encabezados, pie de página y numeración, lo cual va a servirnos para la siguiente clase para hablar de secciones. Bien, vamos a seguir trabajando con nuestro documento anterior que lo creamos, donde utilizamos los estilos, utilizamos varios temas y terminamos utilizando también nuestra tabla de contenido. Ok, a este documento lo que vamos a hacer es agregarle encabezados, pies de páginas, ¿sí? Y numeración. Pues bueno, la parte de encabezado y pie de página creo que para todos está claro que utilizar encabezado y pie de página es cuando necesitamos colocar un texto en la parte superior o en la parte inferior de nuestro documento, de todas las hojas del documento y que queremos que se repita a lo largo del documento, como puede ser el nombre del autor, el capítulo, el tema del trabajo, el nombre de la institución, en definitiva el logotipo de la empresa, podemos membretar las hojas, en definitiva cualquier cosa que queramos que se repita a lo largo del documento. Bien, para trabajar con la parte de encabezado y pie de página podemos hacerlo de varias maneras. Una es entrando al menú insertar y utilizando el área de encabezado y pie de página, ¿sí? Para poder entrar y acceder directamente ahí. O podemos usar algo más rápido, como simplemente apuntar con nuestro mouse en la parte superior o inferior del documento y hacer un doble clic. Eso nos va a llevar directamente a la parte de encabezado y pie de página, como podemos ver. Aparte de eso, en la parte superior se acaba de activar el menú diseño. Es diferente al menú diseño de la que estuvimos trabajando anteriormente. Este diseño es exclusivamente del área de encabezado y pie de página. Como podemos ver, tenemos las opciones para trabajar con la parte de encabezado, pie de página, numeración, agregar fechas, agregar información en documento, podemos agregar autotextos y podemos agregar imágenes para hacer un membrete, podemos cambiar unas opciones que ya vamos a trabajar, ¿sí? Cambiar el área, el espacio asignado al encabezado y pie de página. Bien, vamos a comenzar con el encabezado. Podemos utilizar aquí algunos de los diseños preestablecidos, ¿sí? Que nos trae Word. Podemos utilizar cualquiera de ellos, ¿sí? Aplicarlo, ¿sí? Y personalizarlo. Por ejemplo, aquí el programa me dice que agregar el título del documento. Pues yo puedo simplemente hacer un doble clic y agregar yo voy a agregar esto aquí. Ok, y listo, ese es mi encabezado. Si deseamos cambiarlo, borrarlo, quitarlo, pues aquí mismo en la opción de encabezado tenemos una opción para editar el encabezado o quitar el encabezado si es que no nos gustase. Simplemente lo quitamos y listo. ¿Sí? Lo voy a dejar. Eso con la parte del encabezado. En el encabezado también yo puedo agregar números y todo eso, pero lo vamos a dejar para trabajarlo independientemente para que veamos cómo trabaja. Vamos a irnos al pie de página. En el pie de página vamos a agregar, asimismo tenemos diferentes modelos. Incluso hay pie de páginas que ya traen, por ejemplo, para colocar nuestro nombre, ¿sí? Y automáticamente tienen el número incorporado, ¿sí? Si nos movemos un poquito para el documento, vamos a ver que ya automáticamente se colocó el encabezado y el pie de página en todas las páginas, pues, ¿no? Y ya con eso completaríamos todo, ¿sí? Yo pudiera hacer un doble cerrar encabezado pie de página o hacer un doble clic en el área del documento y ya tenemos colocado nuestro encabezado y nuestro pie de página de manera automática. Pero podemos personalizar aún más, ¿sí? Haciendo varias cosas, como por ejemplo, supongamos que yo deseo, voy a moverme, voy a desplazarme acá, supongamos que yo deseo colocar mi tabla de contenido no al final del documento, sino al inicio, ¿ok? Así que voy a marcar esta área, voy a hacerle un clic aquí y voy a presionar el delete, suprimir, para borrar, ¿sí? Así mismo voy a presionar otro suprimir para borrar esta página, ¿sí? Ya me he quedado con 7 páginas nomás. Y vamos a colocar esa tabla de contenido al inicio del documento.
Así que yo voy a colocarme con el cursor aquí en el menú insertar, tengo una opción que dice páginas y tengo para insertar una página en blanco. Y automáticamente se me insertó una página en blanco. Ok, en esta página en blanco quiero colocar mi tabla de contenido. Lo vamos a hacer por la práctica. Pero en esta página que voy a colocar mi tabla de contenido no quiero que aparezca ni el encabezado ni quiero que aparezca el pie de página, que también incluye mi número. Ok, ¿cómo hago eso? Primero vamos a insertar nuestra tabla de contenido, que lo recordamos según la clase anterior, era en referencias, tabla de contenido, insertar, tabla de contenido y listo. Ok, ahora ya tenemos nuestra tabla de contenido al inicio del documento. ¿Cómo hago para quitar el encabezado y el pie de página? Pues accedemos al encabezado o pie de página y en el menú diseño, aquí en estas opciones hay una opción que dice primera página diferente, que normalmente viene desactivada. La vamos a activar y al activar vamos a hacer que la primera página del documento sea diferente al resto del documento en cuanto al encabezado y pie de página. Como podemos ver, ya no tiene ni encabezado ni pie de página, aunque aquí comienza en la página 2, porque claro, estamos en la página 2, lo cual también ya lo vamos a arreglar. ¿Cómo puedo hacer de que esta página no sea la 2, sino que sea la 1? Porque no quiero que mi contenido, mi tabla de contenido sea numerada. Listo. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar el orden de la numeración que tenemos aquí aplicada. Así que para eso, dentro del menú diseño, nos vamos a ir a esta parte que dice numeración de página, lo cual también nos sirve para aplicar números de manera directa al encabezado, al pie de página, a los márgenes de las páginas, ¿sí? Y en el lugar que queramos colocar en la posición actual. En este caso, como ya está el número puesto, lo que vamos a hacer es utilizar la opción que dice formato de número de página para hacer unos cambios. En el primer cambio que vamos a hacer es cambiar la secuencia. Aquí está comenzando o está apareciendo en el número 2 porque la primera página también la está contando. Así que yo voy a tratar de colocar que comience en la página 0 para que la página anterior sea 0 y esta sea la 1 y se refleja así. Voy a cambiar la que inicie en el 0. Voy a hacer un clic en aceptar y tenemos que esta sería nuestra página 0 y este sería la página 1. Listo. Y hemos cambiado la secuencia de la numeración. ¿Sí? O hay otras ocasiones que también necesitamos no solamente cambiar la secuencia o el orden en el que comienza o en el que queremos que se muestren los números, sino también queremos cambiar el formato del número. Así que también aquí tenemos números arábicos, tenemos literales, tenemos números romanos, ¿sí? Que también pueden ser aplicados dentro de nuestro documento. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a aplicar números romanos, pero en este caso eso no nos va a permitir comenzar desde el 0. ¿Sí? Voy a cambiar a que comience desde el número 1 nuevamente. Esto lo vamos a hacer por práctica para ver. Voy a ponerle a aceptar y vamos a ver que nos aparecen números romanos ahora. Claro, aparece ahora del 2 porque el formato de números romanos no nos permite que comencemos desde el 0. Pero como podemos ver, ya tenemos números romanos en nuestro documento. Así que lo propio podríamos hacer con cualquier formato que queramos hacer. Bueno, para culminar con la práctica vamos a dejar en números arábicos y vamos a hacer que comience desde el 0. Listo. Y terminamos. Por favor, guardar el documento y subirlo a la plataforma en la actividad que se refleja en el